Buenas tardes. Muy buenas tardes. Inocente de Jesús David Rendón Vázquez. Bienvenido. Gracias. A esta etapa en la que será entrevistado por los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista que se le hará tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos como máximo. Usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista, quien indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al terminar la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que aún no han sido entrevistados. Empezamos con su entrevista. Muchas gracias. Primeramente me permito presentar, soy Jesús Rendón Vázquez, aunque en mi acta de nacimiento existen 3 nombres: Inocente Jesús David, por ahí aparece un envío donde pusieron Inocente de Jesús, entonces Inocente Jesús David Rendón Vázquez. Soy arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tengo 47 años de ejercicio profesional de la arquitectura, y en eso han estado relacionadas todas mis actividades fundamentalmente, y he tenido pues amplia participación en nuestras instituciones gremiales como el Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, y en la cuestión académica en la Universidad Regional del Sureste, de la cual soy miembro asociado y fundador. Al pertenecer a todos estos organismos gremiales, pues me ha dado la amplitud de la visión con que se maneja la administración pública, dado que también en algún tiempo tuve 2 empresas constructoras, y en mis principios, después de haber terminado mi carrera, pues trabajé en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal en los años 70 y principios de los 80. Y la última actividad que he tenido de manera oficial fue en el trienio 2005-2007 como regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Oaxaca de Juárez. Y todo lo demás ha estado relacionado a mis actividades profesionales y de una manera como ciudadano. Estas actividades creo que me permiten de alguna manera conocer la administración pública en el sentido de la forma en que se manejan ciertos programas, fundamentalmente los relacionados con los proyectos y con las obras. Y el propósito de estar aquí y de intervenir, pues es dado que se ha abierto de ser parte de este consejo. Salud. En que se pueden ver y atacar uno de los principales males que existen en nuestro país, y que tenemos que decirlo abiertamente, que es la corrupción por la falta de la rendición de cuentas, la transparencia de los ejercicios presupuestales y todo lo demás que ello conlleva. Y ello se manifiesta en los 3 niveles de gobierno, en el federal, estatal y municipal, y también en todos los órdenes como es el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Tenemos que decirlo de esa manera. Entonces, si hay la oportunidad como ciudadano de poder participar y de formar parte de una comisión que atiende estos asuntos y colaborar de alguna manera para tratar pues es difícil decir terminar con esta situación, es difícil decirlo, pero para algún día se pueda lograr, no lo sé, pero sí es un asunto que enerva mucho a los ciudadanos que trabajan honestamente, y que cuando vemos la danza de millones de pesos que van y que vienen de aquí para allá sin que se puedan justificar adecuadamente y que se sujeten a la programación de lo que está estipulado debe ser el ejercicio público, bueno, pues los ciudadanos por eso precisamente tienen unas respuestas totalmente negativas a esta situación. Yo creo que debe de cambiarse totalmente ese aspecto para que haya una confianza ciudadana en todos los niveles gubernamentales. Gracias. Gracias. ¿Otra cosa más o sobre qué se...? Podemos pasar a la segunda etapa de preguntas aquí con los de la comisión. Arquitecto ciudadano, veo
cuando checamos currículum nos dimos cuenta que es una persona con mucha experiencia. Ha sido miembro de muchos lugares, ha sido cofundador también. Me gustaría saber, con toda esta experiencia y esta visión que ha sido toda de manera externa, de parte, porque siempre ha estado del otro lado, en materia de obra, del otro lado. ¿Es correcto? Del otro lado. Bueno. Y esa parte me gusta mucho. Me gustaría saber, de ser uno de esos 5 que van a quedar en este comité de participación ciudadana, ¿qué es lo primero que haría estando ahí? ¿Qué sería la aportación, además de toda la experiencia? ¿Cuál sería la aportación, la primera aportación que haría a través de ese comité de participación ciudadana? Bueno, primero permítame poner en claro una situación. La mayor parte de mis actividades están relacionadas en el ámbito de la sociedad civil, pero al principio, cuando recién terminé la UNAM, me vine para Oaxaca, bueno, pues empecé a trabajar primeramente en el ámbito federal, después el municipal y después el estatal. Yo tuve la oportunidad en los años 78, 82, por ahí, de ser subdirector técnico de obras públicas del gobierno del estado, lo cual me permitió ver cómo se manejan los programas, ver los presupuestos para las diversas obras, que en ese entonces era el convenio único de coordinación, que se manejaban centros de salud, escuelas y demás cuestiones. Entonces, como subdirector técnico, pues me tocó poder organizar esos programas de obra y, lógicamente, con todo el personal, ver la cosa de elaboración de los proyectos y de los presupuestos y ver que se ejercieran de acuerdo con ello. Desde ese momento yo me percaté de ciertas situaciones que no me gustaban, que era la cuestión de ciertas obras que eran por administración y en las cuales quienes eran los supervisores o los jefes de programas, pues tenían el manejo libre de decir para esta obra es tanto, y entonces ellos adquirían los materiales, pagaban la mano de obra, y entonces pues nadie les revisaba con profundidad si efectivamente las 20 o 30 gentes que estaban en una nómina de una lista de raya pues eran los que estaban trabajando, si efectivamente la cantidad de cemento, de azulejos o de lo demás que se compraba, si efectivamente todo eso se ocupó en la obra. Entonces yo me di cuenta de muchos sobrantes que había que jamás lo regresaban a la dependencia, sino que iban a su casa, o bien hacían un pedido de 20 toneladas y 10 eran para la obra y 10 para su casa. Entonces yo desde ese momento combatí y me puse enérgico con esas situaciones de las personas que hacían eso, señalarlas claramente. Bien, ¿qué sería lo primero, las primeras cosas que haría? Bueno, yo creo que hay muchas situaciones que hacer. Es cuestión de ver cuáles son los ordenamientos, la normatividad que existe para el ejercicio presupuestal. Lo primero es enterarme ampliamente cómo se manejan actualmente todos estos aspectos, porque debe de haber normas, reglamentos y formas de hacerlo. Es lo primero que debería yo enterarme cómo es, para que en función de ello hacer el cumplimiento de ello y se cumplan adecuadamente con los programas y con los presupuestos, y que las obras efectivamente sean revisadas, que realmente lo que se dice que se gastó es lo que se ejerció y no se desvió para ninguna otra cosa. En materia de obra pública, me comentó que tiene una amplia experiencia. ¿Qué mejoraría en los procesos licitatorios en materia de obra pública estatal? ¿En los qué, perdón? En los procesos licitatorios de obra pública estatal. Bueno, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tengo la experiencia que en alguna ocasión formé parte de una comisión de la revisión de la Ley de Obra Pública. Hemos hecho muchas propuestas, pero desafortunadamente siempre la voz ciudadana y de nuestros organismos como que no son muy tomados en cuenta, como que esa revisión que posteriormente se hace a la entrega de una propuesta, pues es revisada por los técnicos, por los jurídicos de las dependencias, etcétera. Entonces hacen ahí una serie de reformas, adecuaciones, y el pensamiento que originalmente teníamos pues ya no quedó de esa manera. O bien también, por decirlo así, disculpen que lo diga, pero cuando llega también al Congreso o que nos tienen que ver para poder emitir esas leyes, pues también ahí surgen ciertos recortes o ciertas cosas que se adecúen a no sé qué tipo de intereses. Entonces, he participado yo en esas adecuaciones de la ley de obra pública. Hay muchas situaciones que se han ido clarificando a través principalmente de cómo otorgar
los concursos, a quién dárselos en función, no necesariamente del que cotice más bajo, porque el que cotice más bajo puede tener el error de haberse equivocado, de haberlo hecho con cierta mala fe, de ponerse bajo para ganar un concurso, pero después deja tirada la obra. Entonces tiene que basarse en un presupuesto de la propia dependencia que sirva de parámetro para arriba o para abajo, pero no necesariamente ser el más bajo. Ha habido muchas experiencias de que el más bajo siempre algo no puso bien o lo puso con dolo para otorgar eso, por otro con necesidades, y la obra no se concluye finalmente o se hace de mala calidad. Entonces una de las cuestiones principales es que se pueda atender lo que los organismos gremiales y los que participan y hacen la obra pública, como en este caso la Cámara, pues emita su opinión y que sea considerada debidamente. O sea, lo que quiere decir que exista más participación ciudadana en estos procesos de licitación pública, ¿no? Así considero que debe de ser, porque no nada más debe ser de un solo lado, y que desafortunadamente, por ejemplo, los contratos, pues los contratos se firman porque se firman. Digan lo que digan los contratos, ¿no? Como dice, bueno, está la letra chiquita, bueno, los contratos civiles comerciales, ¿no? Bueno, ahí, pues, así es el contrato de la dependencia y así se tiene que hacer y cumplir. A veces son cláusulas un tanto difíciles del cumplimiento, ¿no? Pero creo que sí se tiene que escuchar la voz de los constructores para que las cosas sean debidamente bien organizadas y existan los cumplimientos. ¿Sí? Me gustaría saber si visualiza obstáculos en la implementación de este sistema estatal de combate a la corrupción. ¿Cuáles serían los dos obstáculos que de inmediato se le vienen a la mente y cómo los afrontaría desde el Comité de Participación Ciudadana? Bueno, yo con toda sinceridad le tengo que decir que desconozco cuál sería lo que usted me está diciendo. Necesitaría yo conocerlo, estudiarlo, analizarlo para poder emitir una opinión. No se le puede decir con profundidad, pero bueno, lo que yo debo de decir es que todo debe ir enfocado a una rendición de cuentas con mucha transparencia, y que lo que se proyecte y lo que se presupueste sea lo que se ejecute y eso sea lo que se gaste. Para cambiar la mentalidad de la sociedad oaxaqueña con respecto a la corrupción, ¿cuáles serían, qué propondrías hacer si formaras parte del comité? Bueno, primeramente la cuestión de que se pudiera transparentar, sobre todo en la cuestión, por ejemplo, yo me refiero a la cuestión de las obras. Hay otros muchos aspectos donde hay corrupción, en otras situaciones, ¿no? También, o sea, hasta un juez, por ejemplo, que no permite que una de las partes presente sus pruebas o presente escritos, también eso es corrupción, porque de alguna manera se inclina hacia un lado y obstaculiza a otro, o sea, también lo hay. Pero refiriéndome a la cuestión principalmente de la cuestión de la obra, yo creo que una de las cosas fundamentales es que los programas de las obras que se vayan a realizar sean conocidas por la sociedad, porque se informa posteriormente que se terminaron las obras y resultan unos montos demasiado elevados, fuera de toda realidad, y entonces inmediatamente los que tenemos cierto conocimiento de ello, pues nos percatamos de que eso fue en gasto, definitivamente. Entonces, que haya una total información y transparencia de cuáles son las obras, y bueno, para los que conocen del aspecto, bueno, cuáles son sus costos paramétricos para poder tener una relación si eso está correcto o no está correcto. Y también, por ejemplo, la cuestión de los concursos, pues señalar claramente que se otorgan en base a lo que diga la ley de obra pública, de ver cuál es la propuesta más solvente. La propuesta más solvente no necesariamente la más baja, sino que la que cumpla técnica y presupuestalmente con los requisitos, que es lo que debe clarificarse en la ley de obra pública, para que exista más claridad de cómo la autoridad o la dependencia puede determinar quién obtiene un concurso. ¿Algo más? Sí, Okay. muy concreta la pregunta. ¿Sí? Usted, digamos, la experiencia que leo ahí en su currículum, tiene muchísimos años, como lo dice, en el ramo de la construcción. Sí. Ahí en esa parte sería la contribución desde su experiencia al sistema estatal.
pero se ha dado muchísimo que es ya tan cotidiano que a veces los ciudadanos, ahí incluso hasta yo me he incluido en esa visión de que ya los presidentes municipales o ayuntamientos a veces, pero más los presidentes, ya al momento de contratar la obra, ya ese tema de la licitación y eso, se lo pasan por alto, simulan. Hay mucho proceso de simulación y se van con ese tema del diezmo, o no sé si ahora ya pasó ese del diezmo, ya pasó más arriba. ¿Qué propondría usted en ese caso concreto de lo que usted es experto? Porque eso es grave, Sí. es un proceso de simulación y engaño a la ciudadanía. Sí. ¿Qué propondría? Bueno, primeramente, en los años que yo fui constructor, pues tuve la fortuna de que nunca jamás un supervisor, un funcionario me pidiera un solo peso. No sé, ¿por qué a mí no? Pues a lo mejor porque me conocían de alguna manera mi forma de ser o de actuar, ¿no? También uno puede ser el corrupto, el ofrecer, ¿no? Claro. También viene de ahí la situación, porque yo nunca ofrecí nada, ni me pidieron nada, gracias a Dios. Ahora bien, se habla mucho del diezmo, y eso es una cosa que el ciudadano, como usted lo dice, bueno, pues es algo que dicen que así es siempre en la obra pública. Quizás en una gran parte lo sea, o no sé en qué proporción, pero no lo es el 100%. En una parte considerable no lo es, yo lo puedo manifestar, a mí nunca me tocó ese tipo de situaciones. Bueno, lo que se tiene que hacer es cumplir la ley de obra pública. Por eso tiene que establecer muy claramente cómo son los procesos licitatorios o la forma en que se tienen que dar las obras. Algunas obras son por administración directa, que hacen las dependencias o en tu caso los municipios, pero tiene que haber una vigilancia, pues saber cuáles son esas listas de raya, cuáles son las compras de los materiales, la cantidad de materiales tiene que coincidir con la cuantificación de las obras. Al hacer un presupuesto, ahora gracias a las computadoras, pues nos sale lo que es la explosión de insumos. La explosión de insumos nos dice cuántas toneladas de cemento, cuántas de cal, cuánto de tabique, cuánto de varilla, cuánto de lo que sea. Entonces tiene que coincidir que lo que se pidió en una obra por administración es lo que dice la explosión de insumos. Si no lo es, bueno, pues entonces ver, sobró, no. Si va a faltar, bueno, hay que checar en dónde, qué se omitió, de que no coincide y que la obra no se termina, o bien si se usaron, no se usaron directamente, llegaron o no al lugar. Y entonces el cumplimiento de la ley de obra pública tiene que ser el que ya no permita que los ayuntamientos hagan y deshagan en base a la independencia que tienen o las facultades que les permiten en ciertos artículos de la Constitución de su administración y desarrollo urbano, de otorgar o designar a las personas que lo van a hacer. ¿Quién vigila eso? Sí, ¿perdón? ¿Quién vigila todo eso? Pues creo que no se vigila. Por eso es uno de los graves problemas que tenemos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de que la obra que se concursa, pues ya es mínima, porque ya sabemos que hay presidentes municipales que ya tienen su equipo programado, sus empresas o sus gentes de confianza, a los cuales los presupuestos que les dan a sus municipios pues son para la gente de ellos, y dentro de eso pues lógicamente va la participación que les corresponde. Entonces el cumplimiento estricto de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, de que las obras tienen que ser bajo los sistemas que digan. Si es por administración, llevar una verdadera vigilancia del personal, de la compra de materiales y de lo demás. Si es por medio de concursos, bueno, hay de asignación directa, que puede ser en cuestiones especiales, de emergencias, de conocimiento específico de ese tipo de obra, hay por cuestiones de invitación restringida a 3 o X mínimo de empresas y las que son abiertas. Entonces ya no permitir que los municipios designen directamente o que hagan simulaciones de concursos, porque también los hay. Bueno, invita a 3 de tus cuates y aquí le movemos el asunto y cómo es. Tiene que haber mucha vigilancia, responsabilidad, y cuando también los constructores, los que se prestan a este tipo de situaciones, sepan que las cosas deben de ser correctas, pues también tendrán que modificar su forma de actuar. Ahora, la cuestión del diezmo, pues es una situación de que yo cuando fui constructor, pues, ¿cómo le podemos dar el 10%? Si apenas si esto me va a quedar a mí con mucho sacrificio, y no le voy a dar, que me pidan más, pues no me voy a pagarlo. Pues la única forma es que inflen la obra, y entonces inflar una obra, pues ya viene incluido el supervisor, que va a aumentar la cantidad de
los números generadores, los volúmenes de obra, va a otro que de precios unitarios que va a inflar los precios, el que va a firmar de aprobado las estimaciones para que se paguen, etcétera, etcétera. Sí, es toda una red, pues, un sistema para que pueda existir esa situación. Entonces, bueno, pues se castigue debidamente a quienes se prestan a ese tipo de situaciones. Las obras no dan para estar dando el 20 o el 30%, definitivamente, discúlpenme. Yo sé solamente las obras infladas, ¿no? Las obras que le ponen la cantidad que quieran, sin que se la revise, pues ahí sí ha de sobrar el dinero. Pero la que es una obra correctamente presupuestada no alcanza para andar repartiendo. Bien. Gracias, arquitecto y docente, por su participación. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? ¿Sí? Veo que actualmente la cátedra es en la UCE. ¿Es Así catedrático es, de la UCE? sí. Si queda, Bueno, yo... ¿va a dejar la cátedra? ¿No lo van a extrañar los alumnos? Bueno, no sé decirle, pero soy miembro fundador. Bueno, yo empecé a dar clases en la Universidad Benito Juárez. Yo me recibí en diciembre de 1970 y en febrero de 1971 ya estaba dando clases en la Universidad Benito Juárez porque pues un amigo conocí acá, pues me dijo que estaban ahí catedráticos y el primer grupo que yo tuve fue de noveno semestre. Yo le decía al director, oiga, pues déjalo de primero, de segundo, porque yo acabo de salir de la escuela, no tengo la experiencia de poder hablar, dirigirme yo nunca fui jefe de grupo, cosas de ese tipo donde uno tuviera más experiencia para poder hablar ante las personas, ante el público. Pero bueno, yo dije, demos de primero, de segundo, ¿no? De noveno semestre. Y esos alumnos que fueron de noveno semestre, pues ahora son mis mejores amigos. Después vino el problema universitario en el 76-77 y fundamos la Universidad Regional del Sudeste, de la cual soy miembro fundador. Fui el primer director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Regional del Sudeste. Algún tiempo dejé de dar clases cuando estuve ocupando el cargo de subdirector técnico de obras públicas de los estados, dejé de dar clases unos años porque pues no podía yo cumplir con otras situaciones, ¿no? Ya después volví a la universidad y ya tengo 30 años ininterrumpidos nuevamente de estar dando clases. Las clases que doy son costos y presupuestos, que es de séptimo semestre, por eso es relacionado con estas situaciones, y la clase de proyectos de noveno y décimo semestre, donde los muchachos preparan mediante un proyecto su tesis profesional. Y pues he tenido la fortuna de dar esa materia y pues he participado como miembro del jurado de examen profesional, yo creo que en más de 100 o 150 exámenes profesionales, muchos de ellos pues he sido presidente del jurado. La próxima semana que sale una clase pues tengo como 3 exámenes profesionales. Y bueno, pues ahí seguimos y ahí estamos. Muy bien. Es parte de lo que se trata de hacer, porque también la retribución que tenemos como catedráticos no es suficiente. No le va a otras personas que saben menos. Gracias, muy amable. Perdón, ¿con quién fuiste director técnico de obras públicas? Subdirector técnico de obras públicas en los años 78, 81, por ahí. ¿Con Carlos Morales? Con Carlos Morales. Primeramente cuando estaba el ingeniero Fidel Jiménez Ruiz, estaba el ingeniero Romeo. Sí. ¿Sí? En los 2 últimos años creo que de esa administración gubernamental y después con Carlos Morales. Muy bien. Muchas gracias, muy amables.